Historias de la Burgati, que me gusta a mí esta sección y más cuando siempre intentamos pues hacer la sección, intenta nuestro escritor favorito, Jesús Toledano, buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Intenta enlazarlo con la actualidad y estamos muy cerca del Día de Todos los Santos, que yo aquí soy aférrimo al Día de Todos los Santos y déjate de brujas, de calabazas y de susto, muerte y caramelos, que también obviamente a los niños les gusta y bueno, vivimos en la época que la vivimos, pero a mí el día 1 es el día 1. El día 1, el nuestro realmente, el de los santos y desde luego que bueno, la muerte ahí, ¿no? Como algo, una certeza vital. Fíjate, decía Luis Alberdi, nuestro poeta, que somos extranjeros por la vida y somos ciudadanos de la eternidad. Y de alguna forma, bueno, pues a lo largo de, desde luego, de este programa lo que vamos a hacer es un recorrido por esas instancias, esos lo que son esos momentos en los que la muerte se ha presentado o ha tenido instalación en Burgos. Y fíjate, vamos a hacer en este momento un recorrido por lo que eran esas ocasiones, esas mortandades masivas que en algún caso diezmaron a Europa y, cómo no, también a nuestra ciudad. Era la peste negra. Ay. Eran momentos de morbilidad absoluta y tenemos un relato fascinante. Lo vamos a tratar de una forma no evidentemente festiva, pero sí con la historicidad que se merece. Un relato de Andrés Cañas. Andrés Cañas... Perdona, digo, que de esto también podemos hablar de la provincia. Esta sección está abierta a toda la provincia Por cuando supuesto, tú quieras. por Porque supuesto. has hablado de la peste y yo ya tengo en la cabeza Covarrubias. Bueno, es que de hecho, en este ¿Verdad? relato que vamos a hacer ahora de Andrés Cañas en 1599, lo que ocurre es que Andrés Cañas era un regidor, una especie de concejal de la ciudad, y se le encarga la Junta de Salud. ¿Por qué? Porque viene una peste, ya los viajeros se dan cuenta de que está viniendo una peste del norte, viene de Pajares, viene de la montaña santanderina, entra por Melgar y ocurre que ya... Evidentemente desde las murallas se empiezan a comprobar que vienen viajeros o que vienen algunas personas con pústulas, que vienen con alguna serie de síntomas evidentes de esa enfermedad. Y fíjate, empieza en la albardería de San Esteban. La albardería era donde se construían, donde se creaban las albardas para que luego los tiros llevasen todo. ¿Por qué? Porque luego hemos sabido que la peste de alguna forma la contagiaba la pulga de la rata y la pulga se metía entre las telas y esas albarderías de San Esteban fueron donde se focalizó ese foco. Hubo muchos a lo largo de la historia, pero ese foco en concreto de 1599 que Andrés Cañas, en un documento que queda en la librería británica, de alguna forma ha llegado allí y desde luego nos narra cómo fueron las decisiones que tomaron en ese momento. Fíjate, una de las grandes familias de la ciudad, los Lerma, son los primeros contagiados y lo que hace esa Junta de Salud es instituir extramuros, fuera de la muralla, unos lugares, unas ubicaciones donde se pueda llevar a los enfermos y se puede llevar también algo muy importante, la ropa. Todo el mundo en aquella época pensaba que la ropa era un modo de contagio y era verdad, porque allí se guardaban las pulgas, evidentemente. Y lo que hace en este caso es en San Martín de la Rebolleda, lo que hoy es nuestro San Pedro de la Fuente, y en San Juan de la Bodega, instituir allí una especie de, alguna forma, de hospitales donde, fíjate, los pícaros eran esas personas que vemos cómo arrastran en los carruajes los cadáveres. Los pícaros eran rufianes, eran de alguna forma convictos a los que, desde luego, que el habeas corpus del derecho en ese momento no existía, a los que se les obligaba a hacer los trabajos más desagradables. Estamos viendo imágenes de todo el tema de la peste. Claro. Y bueno, vamos a seguir con el tema, pero ustedes están viendo cómo era... Sí, lo vamos a unir todo porque esto lo unimos después con lo que fueron los primeros cementerios, en este caso, instituidos por los franceses. Pero aquella peste de 1599, narrada de forma maravillosa y prodigiosa por Andrés Cañas, lo que trajo fue la ciudad se diezmó absolutamente, se intentaron esas medidas. Es que además Andrés nos cuenta cómo se llevaban hasta allí, hasta San Pedro de la Fuente, a lo que era Nuestra Señora de la Rebolleda, y sin embargo todas las medidas paliativas de sepultar en cal viva, de quemar la ropa, no obtenían en ningún caso el rendimiento justo y la eficacia deseada, entre otras cosas porque los propios rufianes que trasladaban los cadáveres volvían intramurallas con las ropas que habían hurtado a los cadáveres. Por lo tanto, vemos cómo aquellas mortalidades masivas, cuando hablamos de la peste negra, desde luego que afectaron también históricamente a nuestra ciudad, vemos esos métodos de enterramiento. Fíjate, me contaba Fabiola Monzón, la gran arqueóloga burgalesa, se ha encontrado con muchísimas situaciones. Hace unos años estaba, y lo vamos a conectar con lo que vamos a hablar después de los cementerios burgaleses, estaba haciendo una excavación en las huertas del Hospital de la Concepción y se encontró cadáveres que enterraban boca abajo.
Sí, cadáveres que enterraban boca abajo, y fíjate, de una forma de cuarto milenio, los enterraban así para que su alma no molestara al resto. En algunos casos se creían que eran brujas o brujos y que iban a escarbar en la tierra o en el ataúd para escapar, y de esa forma lo que hacían era ahondarse más en la tierra. Bueno, esas supersticiones medievales... Bueno, y si ya me dices que han encontrado ya tierra arañada ya... Bueno, no vamos a entrar en esos... ahí ya me matas. En esos detalles. Fabiola es capaz de encontrar absolutamente todo, pero en cualquier caso eso se encontró en la Huerta de la Concepción. Y fíjate, lo conectamos precisamente con lo que fueron las tendencias en cuanto a los enterramientos en la ciudad. Normalmente siempre se hacían en las propias parroquias, en las propias iglesias. San Esteban, San Gil, todas las demás, San Andrés, tenían pequeños cementerios donde se hacían esos enterramientos, incluso en la catedral. Como los pueblos. Como los pueblos, incluso en la catedral. Y ya la Ilustración, ya Carlos III pretende sacar todo eso fuera de las ciudades. Se consigue en pequeña medida. Los cabildos, sobre todo lo que son los clérigos, son muy remisos, porque precisamente, y se ha justificado después, en el entierro en cada parroquia tenían una fuente de ingresos también para la parroquia que era importante. Y fíjate, es un hombre en Burgos, el general Tibol. El general Tibol era el gobernador de Castilla cuando, en el momento de la invasión francesa. Era un hombre tremendamente ilustrado, un francés tremendamente ilustrado, que toma la decisión de, bueno, lo hace precisamente por una cosa muy curiosa. A él, ahí le tenemos, le gustaba ir por las mañanas a la misa de la catedral. Es más, exigió que se le pusiera un reclinatorio, y como siempre estaba peleado con el cabildo se negó absolutamente. Y no lo hacía por religiosidad, en ningún caso era creyente. Sabemos que los ideales de la Revolución Francesa no, de hecho, exclaustraron todos nuestros monasterios. No tenía nada que ver con el catolicismo, pero lo que sí que hizo pues, fue solicitar un reclinatorio porque encontraba paz, encontraba un tiempo de meditación personal en estar en la catedral. Y le venían unos efluvios, le llegaban unos efluvios cadavéricos absolutos de las losas que tapaban algunos cadáveres, y evidentemente hacía que llegasen esos olores, y el general Tibol ordenó que se construyera un cementerio en San Agustín ya abandonado tras la invasión, y allí, que ya había sido lugar de enterramiento de algunas familias que eran benefactores del monasterio, lo que hicieron fue enterrar a partir de ahí a los que iban sucediéndose en el óbito. Y el primero que ocurrió tras su dictado fue precisamente un clérigo de la catedral, produciéndose de nuevo esa controversia entre el francés y lo que eran los cabildos. Esa fue la primera política sanitaria realmente de extraer esos enterramientos fuera de la ciudad, y a partir de ahí ya, una vez se marchan los franceses, se construye el cementerio viejo, el cementerio general viejo, que coexiste durante un tiempo hasta 1915 con el cementerio de San José, y que desde luego, bueno, pues son nuestras instalaciones en este sentido. Jesús, vamos a algún funeral de estos importantes realizados en Burgos, que a ver los habrá. Claro, Manuel Ruiz de Zorrilla, fíjate, fue un político eminente, el rey de las conspiraciones. Es un hombre que de alguna forma nace en Burgo de Osma, tiene una formación académica impresionante y se casa con una burgalesa. Ahí le tenemos, se casa con una burgalesa, tiene 4 hijos, y en aquellos años, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, en el que liberales, progresistas y conservadores están todo el día peleados a nivel político, a él le tratan como el gran conspirador. Desde luego que llega a estar exiliado varias veces, asalta incluso un cuartel, el cuartel de San Gil, eso le vale el destierro por parte de Sagasta en algunas ocasiones, pero tiene desde luego que hordas de seguidores. Esa es nuestra Plaza Mayor. ¿Ah, sí? El día de su funeral, en 1895, precisamente en el segundo exilio, manda a su médico personal, a Ezquerro, que vaya a Francia por una afección que tenía en el corazón, y ya cuando se lo trae a España fallece, y fallece aquí en Burgos. Ese obelisco que vemos y que estuvo también en el cementerio viejo y que luego fue trasladado al cementerio de San José, es precisamente el que se erige con motivo de sus funerales. Es una de las máximas distinciones que tuvimos, porque los restos en 2010 volvieron al Burgo de Osma, precisamente estaba su figura embalsamada, es algo que se dieron cuenta al extraer el cadáver. Y fíjate, eso me hace recordar algunas de las lápidas que tenemos en nuestro cementerio. Hay 2 que a mí me fascinan, que son las de Rafael Calleja y Marciano Zurita, los creadores del himno a Burgos, que precisamente en su lápida reza un epitafio como tierra sagrada
donde yo nací, suelo bendito donde moriré, ¿no? ¿Y dónde están? ¿Por qué zona? Están en uno de los primeros patios, el patio de San Juan o de San Lucas, creo, y desde luego que, bueno, pues son esas frases que, como burgaleses que son, que han quedado para el futuro, desde luego, pues son insignes. Supongo yo que, no lo sé, ¿eh? ¿El ayuntamiento les pondrá flores el día 1? No lo sé, el ayuntamiento sí que sufragó las lápidas en su día y a partir de ahí no sé cómo ha quedado esa ordenanza y desde luego no sería un mal detalle, por supuesto. Bueno, el día 1, aparte de lo que estamos tratando, ¿no? Es el día de nuestros santos, el día de dulce. Bueno, ha sido siempre en Burgos el día de los Bartolillos, el día de los huesos de santo. Ay, es que has dicho Bartolillos y me estoy acordando de los de Astorga que ya lamentablemente no podremos tomarles nunca más. Bueno, pues fíjate que hablamos de pastelerías de hornos insignes de la ciudad con una tradición tremenda. Hay una publicación en 1906, el Índice General de Burgos, era una especie de guía comercial de Burgos en 1906 que ya nos habla de una pastelería, Hipólito Arribas. En ella, Hostia, Arribas, en la calle San Juan, ha deleitado a... decía yo los de Arribas, no los de Astorga, Arribas, claro. Ha deleitado a medio Burgos con aquellos dulces que desde luego, bueno, pues en un día como hoy nos acordamos absolutamente. Fíjate, estamos viendo algunas cosas, ¿no? Aquella cartilla maquilera que hacía que las propias moliendas de grano pudieran proveer de harina a los ciudadanos. Y fíjate, ¿tú no sabes a quién le habrá dado la receta a los de Astorga? Los de arriba. Los de arriba, y con Astorga. Bueno, yo no sé si puedo hacer publicidad. Sí, sí, cuando es de este tema, para que todo el burgalés que tomaba esos Bartolillos de Arribas pueda seguir comiendo. Los Bartolillos de Socolar en Villimar. Vale. Absolutamente espectaculares. Estaremos encantados de probarlos. Bueno, pues con esta cuña gratuita seguimos con algunas de esas pastelerías y esos hornos. Silma, una pastelería que además... Silma nos hacía, cuando hacíamos nosotros, perdona, el programa de niños El Recreo, todos los sábados en directo, nos traía una palmera gigante para repartir con los... Que además creó una escuela absoluta de repostería con muchísima gente que aprendió allí. Fíjate, estamos viendo en otro sentido ya los caramelos. Míticos. Los Pinedo míticos, partiendo del... Pinedo es un nombre de Miranda de Ebro que viene a Burgos, compra precisamente otra confitería. Creo que ha fallecido Creo que sí, ha fallecido hace poco. Sí, esta semana la abuela. La madre de los Pinedo sí, ahora. Y compran la pastelería Berzosa y a partir de ahí erigen esa fábrica de caramelos, no solo de caramelos, hemos visto la caja de chocolates, de yemas de canónigo, las yemas que quizá en Burgos no están muy extendidas como un producto, pero que son un producto valorado en el exterior y que desde luego, bueno, pues son nombres insignes de lo que fueron nuestros obradores y que por supuesto nos surtieron de unos productos absolutamente maravillosos. ¿Con qué te quedas tú? Bueno, yo con los Bartolillos. O el turrón de yema de Ibáñez, ¿verdad? También, y en chocolate hay una pastelería de Gamonal, La Bámbola, creo que ya jubilados, absolutamente maravillosos. Las palmeras de chocolate de La Bámbola son espectaculares. Sí. Y esas raquetas que tenía Joldi. También. Bueno, que es la hora, claro, es la hora. Bueno, antes yo decía que íbamos a hablar de los santos, que yo la considero muy nuestra, pero obviamente el mundo, pues la época en la que estamos, todo se americaniza y además a pasos agigantados, creo. Aquí sabíamos aquí del Black Friday y ese... Y fíjate, ahora, hasta todo el mundo hace Black Friday. Yo ayer esta conversación la tenía con un amigo y me decía, bueno, si al fin y al cabo celebrar fiestas, bueno, ya. Pues... O Friday, ¿cómo se dice Friday o Friday? Friday. Celebrar fiestas siempre es bueno, pero bueno, a mí estas importaciones desde luego que no me seducen absolutamente nada. En cualquier caso, como desde luego ya todos los niños se disfrazan, ya de alguna forma se celebra el Halloween, vamos a recordar pues, nuestros misterios, ¿no? Ya lo hicimos en este caso con la exposición de Cuarto Milenio y vamos a recordarlo de alguna forma. Bueno, pues ahí tenemos algunas de las cosas que se vieron en Cuarto Milenio y que tienen su equiparación con nuestros misterios. Por recordar alguno, la fantasma del Palacio de Castilfalé. Fíjate, el Palacio de Castilfalé es absolutamente maravilloso. Tiene galería. Estos temas Tiene galería. A ver los haylos, ¿a que sí, Jesús? Sí, hay. Fantasmas hay muchísimos. Mira, ¿no? a mí me da un... Lo hemos visto hoy en Cataluña, además. Sí. Y... es verdad. Y el Palacio de Castilfalé lo que hace precisamente es que tiene unas galerías maravillosas que se meten en la calle del Pozo. Cuando vamos por la calle del Pozo Seco tenemos que tener en cuenta que debajo hay unas bodegas impresionantes del Palacio de Castilfalé. Voy a pedir permiso yo para hacer un reportaje. Pues allí estaré yo contigo. ¿Quieres? Por supuesto. Vale. Allí en la Guerra de Independencia se constata que hay una tragedia, una trágica muerte con violación
de las tropas francesas con una joven burgalesa. Y de alguna forma, bueno, pues el personal de Castilfalé, porque algunas veces, no es que hayan visto un fantasma, pero algunas veces han pensado que había un ruido, que había algo, han constituido, han erigido y de hecho le tienen como mascota a ese fantasma de Castilfalé. Pero desde luego esas galerías son absolutamente impresionantes. Y a ellas miran nuestras gárgolas, la leyenda de nuestro papamosca, nuestras gárgolas evidentemente las hay impresionantes, que nos comunican que fuera está el pecado, que nos metamos dentro de la catedral. Fíjate, haremos un recorrido importante con los aniversarios de la catedral, porque la catedral ha tenido muchos estadios. La catedral estuvo en su día llena de gatos. Antes hablábamos de esas losas que tapan los ¿Por dentro? Por dentro, estaba llena, absolutamente llena de gatos. Y por ¿Pero supuesto, hablas de cuándo? hablo del siglo XIX. Se constataba que hacía muchísimo frío y había gatos que no solo entraban y salían, sino que criaban allí. Entonces ha habido muchas catedrales, muchas fases en la catedral y por supuesto las veremos todas ellas. Estamos viendo las galerías del Pozo del Moro, de la Cueva del Moro en el castillo. Hay un relato de Lampérez, del arquitecto Lampérez, cuando entra en esas galerías, absolutamente, no voy a decir terrorífico, pero sí tenebroso. Es fantástico, queda reflejado en una carta que le manda Isidro Gil Gabilondo. Y bueno, son algunas de esos misterios burgaleses que desde luego desarrollamos en su día y que me quedo con ellos más que con los de Halloween. Por el terror. ¿Tú qué sabes de todo esto? ¿El pozo del que hemos hablado del castillo llegará al Arlanzón, al puente Santa María? Yo creo que el Arlanzón no, pero que no? llega a la ciudad sí. ¿Y por qué no se investiga eso? No lo sé. ¿Tanto dinero costará? Hoy en día con un georradar no creo que fuera difícil intentar ver qué hay debajo de la montaña. Yo desde chiquitín mi padre me lo decía. Sí, 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 sí. Y si se sabe, no sé, algo... Lo que ocurre es que yo lo comentábamos otro día Jorge y yo con Fabiola. Cuando hablas, todo el mundo, en Burgos hay gente que siempre te cuenta, es que yo tengo un amigo que se metió, yo cuando era pequeño vi, pero no me acuerdo, y realmente no se encuentra nadie que realmente te diga, no, salí por aquí, entré por allí y tal, y que con certeza te cuente, todo son hipótesis, yo viví, yo tenía un amigo que, y entonces no tenemos esa certeza, lo que es esa comunicación directa. Porque la puerta que está en el Arco Santa María, debajo, en el río, esa está cerrada. Pero es que esos son ¿Nadie ha entrado ahí hasta dónde? Pero es que son aliviaderos de la red de saneamiento. Realmente muchos de ellos son aliviaderos que siempre se han dicho, por ahí salen las cuevas del castillo, no tiene nada que ver. ¡Cueva del Moro! Están topografiadas, en tiempos sirvieron para que durante la guerra se refugiara gente y desde luego que eso no tiene nada que ver. Hay muchas hipótesis en torno a que pueden llegar al número 22 de la calle Santa Águeda. Allí había un vano en su día que ahora está tapado, que desde luego es una de las posibilidades. Otra, la propia plaza de Santa María. Allí también hay un enrejado que se dice Yo estaba abajo, que pueda ser uno de ellos. Yo he estado por abajo, tengo el placer por la puerta de Pellejería. Yo he estado en lo que es el agua, en las fuentes de la fuente de Pellejería. Esas que tendrán más años que yo. Exacto. Bueno, siglos. Pues de los testimonios de los soldados que se perdieron en el siglo XIX, a principios del siglo XX, de los testimonios de Lampérez y de Isidro Gil Gabilondo, tenemos constancia escrita y sabemos que en algún momento perdían la noción del tiempo. Es algo que Fabiola Monzón dice también. Cuando entras ahí dentro, empiezas a andar por las galerías, no lo que vemos como visita turística, sino mucho más, y hay un momento que pierdes la orientación. ¿Dónde llegas? ¿Se puede estudiar? Yo creo que sí, desde luego, sería ponerse a ello. Yo también, ya me encantaría. Vamos a terminar con una forma simpática, ¿no? de ver Halloween y estos vampiros, todo este tema de murciélagos, de miedo, que son típicos en esta época, y creo que te lo has currado, ¿eh? Hombre, tenemos a dos muy nuestros, a Paul Nasky y a Gabriel Ballin. Fíjate, les vamos a ver ahora en un vídeo, y el uno, desde luego que como actor constituyó la marca del hombre lobo, sí. 100 y pico películas, 30 direcciones, un hombre que realmente no tenemos la trascendencia aquí de lo que fue en el cine de terror, y que por supuesto, bueno, pues ahí le vamos a ver ahora en un vídeo con esa transformación, Jacinto Molina, y Gaby, que aquí cuando llegó, fíjate, estamos viendo el vídeo, aquí cuando llegó enseguida le pusimos el apelativo del vampiro del área, ¿no? Qué fuerte. Fíjate, ahí está Paul, era el personaje que más le fascinaba, se hizo actor después de ver Frankenstein, y por supuesto, bueno, pues es una auténtica gozada que él, que no era burgalés de nacimiento, era madrileño, y eso sí, vino muy pequeño ya a Burgos por el trabajo de su padre, se casó con una burgalesa, aquí yace, y bueno, ahí tenemos a otro disfrazado, el vampiro del área, del área, un buen amigo.
Fíjate, este año, hace 2 años, cuando estuve precisamente en el monasterio de San Juan contigo, me trajo una botella de un licor de Transilvania, un licor de pera, y me dijo, qué rico eso, me ¿no? dijo que daba inmortalidad y que su abuela había vivido con él, con ese licor 102 años. Bueno, yo estoy probándolo. Claro, pero es que en Rumanía, si aquí tenemos nuestros temas, ya en Rumanía ya... Bueno, entre claro. Brasov, Timișoara, Brand, donde se supone que estaba el conde, ¿no? Claro, claro, claro. Yo he estado por allí y Creo que la sensación... yo ahí creo, ¿eh? Creo que la sensación entre los pinos negros, yo no he estado, pero la sensación entre los pinos negros y las masas arbóreas de allí es absolutamente tenebrosa. Sí, el bosque negro, sí. Sí, por Pero eso. es que los cementerios allí son distintos, son hasta bonitos. O sea, te puedes dar un paseo y es que disfrutas. Sí, ahí desde luego ese concepto gótico de lo que es el cementerio es, yo le escucho a algunos arquitectos decir que hay realmente cementerios que están perfectamente diseñados y que son elementos preciosos dentro de lo que son las tramas urbanas de una ciudad, por supuesto. A ver, ¿qué vas a hacer el día 1? No me digas que te vas a disfrazar porque entonces me descuadras ya todo lo que nos has contado, ¿eh? El día 1, aparte de escribir, iré a ver a mis abuelos que yacen en... ¿Tú eres de ir el día 1? ¿O ir un día antes o un día? Bueno, como ellos están en un pueblo, no hay problema. En Burgos tengo muy poquita gente y voy durante el año. Afortunadamente, muy poquita gente. ¿Y eres de Buñuelos o de...? ¿No has hablado de los buñuelos? Bueno, hemos visto una imagen de una... Buñuelería, ¿no? Una buñuelería en el Arco del Pilar y, bueno, algo seguramente haya en la mesa, por supuesto. Porque sobre el tema de los buñuelos también tienes para hacer un programa, ¿eh? Se puede hacer un programa. De Burgos se pueden hacer cientos, miles de programas porque lo tenemos todo, evidentemente. Somos una ciudad maravillosa que, como ves, cualquier faceta de la vida tiene su historia en Burgos, por supuesto. Claro, yo de la peste, yo he aprendido de mucho, ¿eh? Tampoco se sabía, yo no sabía tanto de la peste. Seguiremos hablando de algún día de enfermedades infectocontagiosas. Otra de las epidemias fue la epidemia de cólera, también con una de las guerras carlistas en el siglo XIX, que obligó también, como se hacía con aquella peste que nos narraba Andrés Cañas, obligó también igual a que los convictos sacasen los cuerpos hacia el exterior, en este caso ya una ciudad más desarrollada, una ciudad que ya había tirado sus murallas y fíjate, muy cerquita de la barriada Yagüe, hasta hoy llamada barriada Yagüe, hay auténticas fosas comunes de aquella epidemia de cólera en el siglo XIX. Es que yo, como me la han contado tan así, tan teatralmente en Covarrubias, como allí se vivió de una forma excepcional también, fíjate lo que se construyó, esos muros tan grandes, claro, es que, pues dices, madre mía, cómo tuvo que ser, ¿no? Tú date cuenta que era primero la enfermedad ignota, ¿no? Ellos se encontraban con rachas en las cuales aparecía la enfermedad y desde luego que, bueno, para una población como la de Burgos en aquel siglo XVII, intramuros, que de repente comenzase un brote, significaba que podía morir. De hecho, en los datos que nos traslada Andrés Cañas en esa documentación que está en la Biblioteca Británica, habla de que murieron prácticamente 700, 800 personas, de una población que podría ser de 2.000, 2.500. Estamos hablando, una barbaridad. Claro, de una auténtica barbaridad. Europa, cuando vemos los censos de Europa, se quedó desolada por culpa de la peste. Pues Jesús, un placer. Hemos aprendido mucho y te damos las gracias porque creo que nos das lecciones de nuestra historia burgalesa. Es un placer, gracias. Muchísimas gracias. Nada, unos minutitos y enseguida estamos de nuevo con ustedes, que nos queda mucho programa y música.